Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Delia Durán Martínez, soy enfermera intensivista y voy a estar con ustedes impartiéndoles el módulo de neurología en el diplomado que cursan de cuidados intensivos. Vamos a ver alrededor de 4 o 5 temas que han sido tomados en base a los pacientes que ingresan a una terapia intensiva y los diagnósticos principales de origen neurológico. La enfermedad cerebrovascular es una alteración neurológica que se caracteriza por el rápido desarrollo de los signos neurológicos focales que presentan. Estos signos persisten por 24 horas o incluso hasta más y causan secuelas muy importantes en el paciente y lo más probable es que la muerte si no se proporciona un tratamiento y cuidados adecuados. Es importante mencionarles que la enfermedad cerebrovascular es la causa más común de incapacidad en adultos y lo tenemos en México como la quinta causa de muerte. Si recordamos un poquito de anatomía y de fisiología, nos encontramos con que el sistema nervioso está formado por un grupo de células que todos sabemos se denominan neuronas. Por todo el cuerpo se distribuyen pequeñas fibras que se encuentran repartidas y que éstas envían señales eléctricas que controlan todas las actividades de nuestro cuerpo, como el pensamiento, la respiración y el movimiento. A la transmisión de la información que hay entre una neurona y otra se le denomina sinapsis. El sistema nervioso central está compuesto por encéfalo y médula espinal. El encéfalo, a su vez, está conformado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y el sistema nervioso periférico lo conforman específicamente los nervios. Recordemos que nuestro cerebro tiene 4 lóbulos: el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el temporal y el lóbulo frontal. Cada uno de ellos tiene sus funciones específicas. El lóbulo occipital se encarga del reconocimiento de los objetos por medio de la visión. El lóbulo parietal se encarga de todos nuestros sentidos y además de nuestros sentidos se encarga también de regular la temperatura. El lóbulo temporal se encarga de la audición, de los procesos de la memoria, las emociones y del aprendizaje. Y el lóbulo frontal se encarga específicamente del racionamiento, la planificación y del lenguaje que nosotros elaboramos. Continuamos con la médula espinal, que es una parte del sistema nervioso central y se encuentra en el interior de la columna vertebral. Aquí vienen las meninges. Las meninges, que son la dura madre, la pia madre y la aracnoides, son unas estructuras que protegen al encéfalo y a la médula espinal. Aquí pueden ver en la imagen cómo están distribuidas y qué es cómo están conformadas. Primero está la piel, luego sigue el periósteo y luego el hueso. De ahí empieza la primera, que es la dura madre, que esta es la que está en contacto con el cráneo y es la membrana externa y la más resistente de las tres. Le sigue el aracnoides, que se llama aracnoides porque simila una telaraña, y esta es la membrana que se encuentra en el centro, la meningia central, y sirve de canal para el paso del líquido cefalorraquídeo. Y al final está la pía madre, que la pía madre es la capa más fina de las tres y más delgada, y esta se encuentra en contacto con el encéfalo y la médula espinal. Aquí pueden observar en la imagen que la aracnoides y la pía madre, entre las dos se encuentra el líquido cefalorraquídeo.
Le seguimos con el cerebelo y el bulbo raquídeo. ¿Cuáles son sus funciones? El cerebelo se encarga del equilibrio y el bulbo raquídeo de la homeostasis en las constantes vitales. Si se fijan, las dos imágenes son parecidas, nada más a la izquierda nos muestra dónde está el cerebelo y a la derecha nos muestra dónde está el bulbo raquídeo. Tenemos como etiología o los factores etiológicos, tenemos diferentes causas. Primero tenemos la trombosis, las hemorragias intracraneales, las embolias, los aneurismas, que cuando han sido rotos nos llevan a una hemorragia intracraneal, y tenemos los ateroscleromas. Tenemos tres tipos principales de BC, que son el trombótico, el embólico y el hemorrágico. El trombótico y el embólico ambos son isquémicos. El trombótico ocurre cuando el flujo de sangre de una arteria cerebral se bloquea debido a un coágulo que ha sido formado dentro de la arteria. Y el embólico, el coágulo se origina en alguna parte alejada del cerebro, por ejemplo en el corazón. Y el hemorrágico sobreviene cuando existió la ruptura de un vaso sanguíneo y entonces se empieza a sangrar y se convierte en un derrame cerebral. Es importante que para que nosotros entendamos la anterior diapositiva, conozcamos qué es y cómo está conformado el polígono de Willis. El polígono de Willis es una área de anastomosis de varias arterias en la parte interior del cerebro. En este polígono de Willis las arterias carótidas internas se ramifican en arterias más pequeñas y más pequeñas, de manera que irriguen todo el cerebro, lleven al cerebro sangre 100% oxigenada. Todas ellas irrigan más del 80% del cerebro. Vamos ahora con la imagen para que ustedes puedan visualizar cómo está conformado el polígono de Willis. ¿Sí? Si pueden observar, a la izquierda están las arterias carótidas y de ahí nacen todas las arterias que irrigan al cerebro. Esto es con la intención, si lo pueden ver en la imagen de arriba, para que vean cómo, dependiendo de qué arteria esté ocluida o qué arteria está dañada, es la parte del cerebro o el lóbulo que nos va a salir lastimado. A su derecha se ve el mismo polígono de Willis de manera lateral. Igual también para que podamos ver que parte del cerebro puede resultar afectada con las arterias que son ocluidas. ¿Cómo realizamos entonces el diagnóstico de un EBC? Pues primero con la exploración física, o lo que llamamos la clínica del paciente. Se hacen diferentes análisis de sangre, se hace una tomografía computarizada que nos capta la imagen del cerebro y una resonancia magnética que nos va a captar la misma imagen, pero por medio de ondas, y vamos a poder observar el tejido cerebral. Igual vamos a observar el lugar que se encuentra ocluido. Estas se pueden hacer sin medio de contraste y con medio de contraste. Vamos a hacer también una ecografía cerebral, que es menos común, una ecografía carotidia, y se va a hacer un ecocardiograma. Esto con la finalidad de ver si el origen se encuentra en el corazón. Si recordamos que es un diagnóstico diferencial, pues vamos a realizar una lista de patologías que vamos a ir descartando poco a poco como diagnóstico para llegar al fin, para llegar a diagnosticar un EBC. Entonces, esto es, ¿con qué podemos diferenciar
un, un EBC? Bueno, pues lo podemos diferenciar o confundir con un acceso intracraneal, con una hipoglucemia. ¿Por qué con una hipoglucemia? Porque recuerden que el cerebro trabaja con glucosa, su factor energético más importante es la glucosa. Entonces, si mi paciente hace una hipoglucemia, pues va a tener un deterioro de la conciencia o pérdida de la conciencia que lo podemos confundir con EBC. Una hipertensión arterial muy severa, una crisis hipertensiva, emergencia hipertensiva, un aneurisma, un tumor cerebral, una encefalopatía, ya sea hepática, un síndrome urémico y con un traumatismo cráneoencefálico. Vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, que realmente nada más es repasar lo que vimos hace un ratito. Las células que se encuentran en el cerebro no reciben un suministro adecuado de sangre oxigenada. Por este motivo pueden ir muriendo poco a poco y causando un daño permanente en el cerebro. Un derrame cerebral hemorrágico, si así es un EBC hemorrágico, ocurre cuando se rompe o se daña uno de los vasos sanguíneos en el cerebro de las arterias principales, que en este caso serían la anterior y la media. Si pueden otra vez ver a su lado izquierdo está nuevamente el polígono de Willis para que puedan ver las arterias. Hablando de la clínica del paciente, que es la primera línea de diagnóstico, que son los signos y los síntomas, pues vamos a tener lo que el paciente conoce o lo que les puede referir como un entumecimiento, que es realmente una parestesia, debilidad o parálisis de la cara, en ocasiones irradia a brazo, pierna, en uno o ambos lados. Y este aparece de manera repentina. En este caso hay que recordar que las parestesias, la debilidad o la parálisis ocurre es contralateral al lado de la lesión, ¿sí? De tal forma que si la lesión se encuentra en el lado derecho, el paciente donde va a tener disminución de la movilidad sería hacia el lado izquierdo y viceversa. Van a aparecer algunos mareos, pérdida del equilibrio, puede incluso caerse y en ocasiones pérdida total de la conciencia. Ocurre una pérdida de la visión súbita, también puede ser, a veces es total, a veces es nada más reducida y puede ser en uno o en ambos ojos. Y otra de las características es que tiene una aparición súbita de dolor, generalmente es muy intenso, que es a lo mejor lo que en un momento dado pudiera tal vez decirnos que pudiera dar al inicio de un EBC. Sin embargo, recuerden que la cefalea es un síntoma muy frecuente en muchas patologías, entonces no es muy certero para poder diagnosticar. Vamos con el tratamiento del EBC. Primero, pues como existen varios factores predisponentes, pues obvio hay que atender el factor que está desencadenando el evento o la enfermedad cerebrovascular. Por ejemplo, la hipertensión arterial, algún problema de tipo cardíaco, la diabetes, el colesterol o el tabaquismo. Entonces, hay que identificar cuál de todos estos está causándonos el problema. El tratamiento, aquí nos vamos a detener un poquito en el tratamiento. El tratamiento ideal de una enfermedad cerebrovascular es a base de anticoagulantes. Lo inicial que tendríamos en un hospital, pues obvio serían heparinas de baja densidad, pero si tenemos otro tipo de tratamiento más avanzado, utilizaríamos los trombolíticos. En este caso sería lo más común ahorita, que es la alteplasa, es un activador del plasminógeno o las estatinas. Estas
producen, aparte de que lisan el trombo, disminuyen el daño cerebral y aumentan considerablemente la perfusión al cerebro, de manera que va a llegar más rápido la sangre oxigenada al cerebro. Entonces, hay que tomar en cuenta que un paciente, para poder ser trombolizado o para utilizar el alteplasa, tiene que estar después del inicio de los síntomas. Se debe de iniciar con trombolítico entre las 3, a lo mucho 4 horas y media, iniciar el tratamiento, porque posteriormente ya no es muy ideal el tratamiento, ya tendría que optarse por otro tipo de tratamiento. Entonces, la alteplasa o el trombolítico se debe de iniciar entre 3 y 4 horas posterior al inicio de los síntomas. Tiene obvio sus riesgos, ¿sí? Porque como trombolítico, pues el primer riesgo que vamos a tener con ese paciente es el riesgo de sangrado en diferentes lugares. Si nosotros tenemos presión de hipertensión arterial, perdón, si tenemos hipertensión arterial, no vamos a poder atacar el EBC. Tendríamos que utilizar medicamentos alternos antihipertensivos como inhibidores de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina, o antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que sería el losartán, si tenemos problemas de presión alta. Hay que identificar bien el problema cardíaco y dar tratamiento y seguimiento a ese problema. Hay que tomar en cuenta que un paciente que tiene una enfermedad cerebrovascular y que tiene diabetes, pues obvio, va a tener una hiperglicemia. Entonces hay que tener en cuenta que la hiperglicemia y la fiebre disminuyen aún más el envío del oxígeno al cerebro. Entonces hay que mantener pues adecuados niveles de glucosa y hay que mantener un paciente normotérmico. Vamos ahora con las actividades de enfermería. Las actividades de enfermería en esta ocasión yo las basé en unos diagnósticos de enfermería, que al final de cuentas no es más que hacer lo mismo que siempre hacemos, ¿sí? El más importante sería el riesgo de disminución de la circulación tisular cerebral, ¿sí? Porque es nuestro problema principal, la falta de perfusión cerebral y por lo tanto la falta de oxígeno al cerebro. Entonces vamos a ver lo que son las actividades de enfermería en este caso. Bueno, el diagnóstico de enfermería es el mismo. En cuanto a las intervenciones, los vamos a dividir primero en monitorización neurológica. Vamos a vigilar el nivel de conciencia del paciente. En este caso vamos a valorar las pupilas, el tamaño, la forma, la simetría, si son reactivas, si no son reactivas. Vamos a recordar un poquito sobre las pupilas. Acuérdense que si el tamaño de las pupilas es muy pequeño, son pupilas mióticas. Si el tamaño de las pupilas es mayor a 3-4 milímetros, son pupilas midriáticas. Si una es pequeña y la otra es más grande, entonces son pupilas anisocóricas. Si las dos están del mismo tamaño, son pupilas isocóricas. Entonces, es importante que nosotros aprendamos y sepamos hacer valoración de las pupilas, porque de ahí podemos partir como un dato de daño neurológico. Si no se han utilizado medicamentos que alteren las pupilas, entonces podemos utilizar esta valoración para determinar si mi paciente tiene un probable daño cerebral. Vamos a tener que comprobar el estado respiratorio, la profundidad, hay que colocar un oxímetro de pulso de manera continua y hay que valorar la frecuencia y el esfuerzo.
Vamos a comprobar también si existen parestesias, si existe algún tipo de temblor, si en alguna de las extremidades hay disminución de la fuerza muscular. Y aumentar la frecuencia del control neurológico. No nos olvidemos tampoco en este caso, de la escala de Glasgow. La escala de Glasgow nos valora, acuérdense que nos valora 3 puntos importantes, que es la respuesta motriz, la apertura ocular y la respuesta verbal. Vamos ahora con la perfusión cerebral. Aquí es importante que nosotros nos coordinemos con nuestro médico y que nos diga qué parámetros hemodinámicos queremos lograr. ¿Por qué es importante los parámetros hemodinámicos en este caso? Porque recuerden que tampoco, si el paciente tiene una hipertensión arterial, tampoco puedo llevar la hipertensión arterial de manera súbita hasta abajo. Entonces, vamos a valorar qué parámetros hemodinámicos queremos lograr y mantener así esos parámetros hemodinámicos. Tal vez al inicio vamos a empezar a bajar paulatinamente, pero así es como debemos mantenerlos. En cuanto a medicamentos, pues ya vimos que vamos a administrar los anticoagulantes, que en este caso, si el paciente se encuentra en tiempos adecuados, pues sería trombolizar al paciente. Vamos a proporcionar diuréticos, en este caso serían diuréticos de ASA como medidas antiedema, como el furosemide, algunos antihipertensivos, porque no es indicación que se mantenga la presión ni tan alta ni tan baja. Entonces vamos a administrar inhibidores de la ECA o incluso un losartán, el captopril, de acuerdo a la prescripción médica. Vamos a vigilar todos los medicamentos que se estén administrando. Si mi paciente tiene vasoaminas, recuerden que las vasoaminas son medicamentos de alto riesgo y que deben de ser manejados con mucha responsabilidad. Si estamos manejando dopamina, norepinefrina, dobutamina, pues que sean administrados adecuadamente por una sola vía a la dosis exacta, y generalmente son medicamentos que van a dosis respuesta, que luego podemos subir y bajar. No podemos suspenderlos así repentinamente, tienen que ir disminuyendo paulatinamente hasta que el organismo del paciente se vaya acostumbrando a esa disminución, y si es que lo tolera. Vamos ahora con la oxigenoterapia. La oxigenoterapia, pues tenemos primero que mantener una permeabilidad de la vía aérea, administración de oxígeno de acuerdo a como lo requiera. Pero sí es importante que el paciente siempre tiene que tener oxígeno suplementario, ya sea por puntas nasales, por una mascarilla reservorio, por una mascarilla facial, e incluso, pues si el paciente lo requiere, pues una intubación endotraqueal con una ventilación mecánica asistida. Es importante que si el paciente está intubado, lo tengamos sin secreciones orotraqueales, sin secreciones orales. Si el paciente está en condiciones y no está intubado, pues se instruye a familia y también a familiares de cómo se usa el oxígeno y cuál es la importancia y cuál es el uso que se le debe de dar en casa. Las siguientes intervenciones son ya cuando el paciente ya tiene una recuperación y habla del deterioro de la habilidad para trasladarse. Aquí lo manejamos como ayuda con los autocuidados, el manejo del dolor y la terapia de ejercicios. Sí se pueden iniciar en una terapia intensiva. Sin embargo, cuando el paciente se encuentra ya en este estadio, pues pasaría tal vez a una unidad de cuidados intermedios. ¿Cómo es que vamos a ayudar con los autocuidados? Pues hay que determinar la capacidad
que tiene el paciente en ese momento, si ya se puede mover, incluso si se puede sentar, si puede caminar, si podemos trasladarlo a un reposer un periodo de tiempo y luego regresarlo a la unidad, si comprende instrucciones, si su capacidad neurológica es adecuada y nos puede comprender lo que le decimos, si al momento de levantarlo vemos que el paciente tiene una coordinación con sus movimientos y es independiente para trasladarse. Si fuera así, entonces se, se arreglaría o se documentaría su egreso, tal vez no a su domicilio, pero sí a una terapia intermedia y luego de una unidad de cuidados intermedios se pasaría a algún piso a una sala general. ¿Cómo se manejaría el dolor en este caso? Pues ahora sí que los fármacos necesarios deben ser administrados bajo prescripción. Normalmente ya a estas alturas, cuando ya lo tenemos en esta etapa, normalmente ya no necesitamos tantos analgésicos. Ya el dolor debió de haber disminuido, pero sí necesitamos asegurarnos de que el paciente reciba los cuidados analgésicos antes de movilizarse. El paciente ha estado un determinado tiempo sin moverse y tiene pues dificultad para los movimientos. Volver a moverse le va a resultar incómodo y doloroso. Hay que observar las claves que no son verbales del dolor. Acuérdense que el dolor pues nosotros lo tenemos que observar. Podemos utilizar la escala de EVA para ver las fases del dolor del paciente. Y bueno, vamos con la terapia de ejercicios. Esta es en base a la evaluación de las funciones sensoriales, tanto la visión, la audición, cómo se percibe. Si nosotros en una terapia tuviéramos la oportunidad, pues participaríamos a lo mejor con los fisioterapeutas en un programa de ejercicios. Y los mecanismos de ayuda, que las camas ya, nuestras camas de terapia intensiva, tienen algunos aditamentos de ayuda, como son barras o bastones, para que el paciente pueda apoyarse en ellos. Y el otro sería, pues, la gestión ineficaz de la salud, que hay que enseñar al paciente sobre el proceso de la enfermedad, de cómo es que inicia, cómo es que progresa y al final, cuando ya nuestro paciente vaya de alta, vamos a tener que dar enseñanza a paciente y familiar. Hay que evaluar también el nivel de conocimientos que el mismo paciente tenga sobre el proceso de la enfermedad, qué tanto se le ha explicado, qué tanto se le dijo, revisar si el paciente tiene conocimiento sobre su estado y si no lo tiene, pues hay que explicarle poco a poco, explorar que el paciente realice ciertas actividades para controlar sus síntomas, en este caso específicamente sería el dolor, y reforzar la información con los miembros de la familia. Si se fijan, esto ya es cuando el paciente ha pasado la etapa más grave y más delicada. Entonces vamos a establecer algunas metas, establecer si el paciente él mismo se pone sus metas, ayudar al paciente a identificar su problema y que en decirle qué es lo que causó el evento principal, si fue la hipertensión, esto con la intención de que el mismo paciente y familiares hagan conciencia y los lleve a un autocuidado. Vamos a pedir al paciente y familiar pues que identifique lo que puede o no puede hacer sobre todo esto, cómo afecta al paciente, cómo le ha afectado en todo su ambiente, en su ámbito familiar, en su comunidad y pues comenzar las instrucciones de que el paciente ya se encuentra preparado para llevar su vida normal. En cuanto al tratamiento,
hay otros tipos de tratamientos. Cuando el tratamiento es quirúrgico, se lleva un poquito más de tiempo, tanto de recuperación como de rehabilitación. Existe si en todo caso fuera un paciente quirúrgico, que fuera un evento hemorrágico, pues obvio se lleva muchísimo más tiempo. La endarterectomía carotidia, esta se hace con la intención de quitar la placa que está bloqueando la arteria. También se pueden colocar algunos stents que se accesa por la arteria femoral y se colocan unos stents con la intención de expandir y de lograr que la vena que se encuentra ocluida lleve a cabo el paso adecuado de la sangre y de la oxigenación hacia el cerebro. Y como conclusión, pues hay que pensar que el EBC afecta severamente a las personas y a su familia también. El daño que produce en el cerebro durante las horas posteriores al evento son secuelas que quedan para toda la vida. El proceso que nosotros realizamos como personal de enfermería pues permite individualizar a cada paciente con cada etapa de la enfermedad y al fin pues lo que queremos lograr es crear una independencia en sus actividades de la vida diaria y que el paciente pueda regresar a su vida cotidiana de manera normal. Este fue el tema de enfermedad cerebrovascular y con esto concluyo el tema.